noreste de África está Sudán, rico en oro y petróleo. Desde 2023 es escenario de una guerra devastadora entre el ejército y los paramilitares, fuerzas de apoyo rápido. Este conflicto ha provocado una de las crisis humanitarias más graves del planeta, desbordando las fronteras y amenazando la estabilidad de los países vecinos. En este contexto, Chad, que comparte una extensa frontera oriental con Sudán, ha anunciado el cierre de su límite fronterizo, una medida drástica que busca contener el derrame de violencia y evitar que la guerra se extienda a su territorio. Desde el inicio del conflicto, más de 1.200.000 personas han cruzado desde Sudán hacia Chad, según datos de Naciones Unidas. La mayoría son mujeres e infantes que huyen de la confrontación bélica, convirtiendo a Chad en el país más afectado por esta crisis de desplazamiento forzado. Esta frontera, históricamente permeable, se ha convertido en la línea delgada de confianza y tragedia para las cientos de personas que recurren o quieren llegar a ella. No podemos hablar de los desplazados sudaneses de Chad sin tomar en cuenta el origen del actual conflicto en la región, que se recrudece por el control de las Fuerzas Armadas y los lucrativos recursos del país, ocasionando una guerra abierta que ha fragmentado a Sudán. Desde entonces la crisis humanitaria no ha hecho más que agravarse. En 3 años, de acuerdo con una organización de derechos humanos para África, más de 12 millones de personas han huido de sus hogares dentro de Sudán o cruzando fronteras, convirtiendo este éxodo en el mayor del mundo. Ante esta crisis, Chad había mantenido sus fronteras abiertas, acogiendo a más de 900.000 refugiados sudaneses, reconocidos por la ACNUR. Las autoridades chadianas han lanzado un Plan Nacional de Respuesta Humanitaria 2026 que busca movilizar $986 millones para atender a 3,4 millones de personas vulnerables. Además, han comenzado a reubicar a los refugiados lejos de la zona fronteriza ante los ataques transfronterizos y han reforzado la seguridad en los campamentos para evitar la militarización, manteniendo una política de tolerancia cero con armas ilegales. Sin embargo, recientemente decidieron sumar nuevas medidas en la frontera oriental con Sudán. ¿Qué originan esas recientes restricciones y acciones de control fronterizo? La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, OCHA, indican con fecha de marzo de 2026 que más de 13,6 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto en Sudán. De ellas, más de 4,2 millones han cruzado la frontera hacia países vecinos. La República de Chad ha recibido a más de 1,2 millones de refugiados sudaneses desde que comenzó la guerra en el país norafricano. Esto es bastante complejo porque hay una historia de confrontaciones muy antiguas entre Chad y Sudán, principalmente porque ambos países han apoyado a grupos rebeldes tanto en Chad como en Sudán. Se acusan mutuamente de interferencia en los asuntos internos y se acusan mutuamente de administrar armas y apoyo financiero a los distintos grupos que actúan, como digo, en uno u otro país. Ningún otro estado ha recibido una cifra tan alta en relación con su propia población. Chad tiene cerca de 18 millones de habitantes. Eso significa que más del 6% de su población actual es refugiada, y es el país del mundo con mayor número de refugiados por habitante. Pero esto tiene ribetes bastante más profundos que las diferencias que puedan haber entre Sudán y Chad en términos de diferencias gubernamentales o de políticas de gobierno. Acá hay una interferencia directa de Estados Unidos, de los Emiratos Árabes Unidos y del Estado de Israel. La República de Chad comparte más de 1.400 kilómetros de frontera con Sudán. Esa línea en el mapa no es un muro. Es un territorio que atraviesa zonas desérticas y montañosas con muy poca presencia militar o policías en muchos tramos. Además, las comunidades que viven allí, como los pueblos Sagawa, Masalit o Fur, han cruzado históricamente esas líneas para visitar familiares, pastorear ganado o comerciar sin que un puesto de control se los impida. El territorio limítrofe es una zona de gran violencia. Darfur, la región más cercana a Chad, se convirtió en el epicentro de las peores masacres. De allí salieron la mayoría de los refugiados que hoy están en territorio chadiano. Además, muchas de las personas que huyen pertenecen a comunidades que también viven de ese lado.
Los refugiados llegaron a una de las zonas más áridas y pobres del país africano, la provincia de Ouaddaï. La guerra comenzó el 15 de abril de 2023. Dos generales que antes fueron aliados se enfrentaron por el poder. Abdel Fattah al-Burhan, líder del ejército sudanés, y Mohamed Hamdan Dagalo Mehdi, comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar. Ambos protagonizaron un golpe de Estado en 2021 que acabó con el proceso de transición luego del derrocamiento en 2019 del presidente Omar al-Bashir. Pero luego se pelearon por el control del país. La guerra se convirtió rápidamente en una lucha brutal por territorio, recursos y poder. A Estados Unidos le interesa mantener la división de Sudán, le interesa que haya el derrocamiento del gobierno de Chad, le interesa que los Emiratos Árabes sigan explotando el oro en Sudán y ellos van a seguir explotando el petróleo en Darfur. El gobierno de Chad, liderado por el presidente Mohamed Idriss Déby, ha adoptado medidas de apertura de campamentos en zonas más seguras, lejos de la frontera, implementando registros biométricos de refugiados para garantizar su protección y evitar la infiltración de grupos armados, y constantemente ha solicitado ayuda internacional, advirtiendo que la crisis desborda su capacidad. Por ejemplo, en febrero de 2026, Chad presentó su Plan Nacional de Respuesta Humanitaria, solicitando $986 millones para atender a 3.4 millones de personas vulnerables, entre refugiados y comunidades de acogida. Sin embargo, para muchos analistas, la comunidad internacional sigue sin responder con la fuerza que la magnitud de esta tragedia exige, no solo económica, sino política y social. Pero desgraciadamente la Organización de Naciones Unidas, como lo ha demostrado no solo en Palestina, en el caso iraní, en el caso libanés, sirio, las Naciones Unidas es una organización que para lo único que sirve es para ayudar al imperio a toda su tropelía en los distintos países donde el imperio tiende a actuar. Chad ya albergaba antes de la guerra a más de 400.000 refugiados sudaneses que habían huido de conflictos anteriores en Darfur. El conflicto en 2023 no creó una crisis nueva, la hizo crecer de forma explosiva. Entre 2003 y 2010, la región de Darfur, en el oeste de Sudán, vivió una guerra sin precedentes. Grupos rebeldes tomaron las armas, acusando al gobierno sudanés de marginar la región. Es muy complejo para Chad, que de repente le caen cientos de miles de refugiados, pero también Chad sabe que entre medio de los refugiados van elementos que van a agitar también la situación interna en Chad. Así que es una situación de inestabilidad permanente donde ambos gobiernos tienen que estar preocupados de su frontera y de su seguridad interna, como digo, producto de esta controversias y diferencias bastante profundas que vienen de muchos años. En respuesta, el régimen de Omar al-Bashir, que gobernó al país durante 30 años, trabajó con las milicias árabes que llevaron a cabo una campaña contra las comunidades no árabes. Masacres, violaciones sistemáticas y quema de aldeas enteras. Más de 300.000 personas murieron y cerca de 2,7 millones huyeron de sus hogares en esos 7 años. Una parte importante de estos desplazados cruzaron la frontera hacia Chad, donde se instalaron en campamentos que aún hoy siguen activos. Lo que ocurrió en 2023 no se trató de un conflicto nuevo, sino de la reactivación violenta de viejas fracturas. Las milicias que hoy combaten en Darfur son herederas directas del régimen de al-Bashir. Las fuerzas de apoyo rápido, lideradas por Hemedti, surgieron de esos mismos grupos que años atrás arrasaron la región. Todos huyeron de la ciudad, soldados y civiles. Todos se escaparon en medio de los disparos, todo nuestro alrededor. Mientras huíamos, nos encontramos con las fuerzas de apoyo rápido en la calle. Me pidieron mi dinero y mi teléfono, y si llevaba un cuchillo conmigo, se llevaron todo.
Hacemos un llamado a las organizaciones humanitarias para que apoyen a la gente aquí, para que proporcionen refugio y suministros esenciales, para que cuiden a nuestros hijos y satisfagan sus necesidades. También les pedimos que reconozcan que las mujeres enfrentamos desafíos particulares y que necesitamos urgentemente servicios adaptados a nosotras. En este sentido, las comunidades en el oeste y norte de Sudán que habían sobrevivido a la Primera Guerra volvieron a ser blanco de ataques. Por tanto, los refugiados que ya estaban en Chad crecieron y a ellos se suman los 300.000 chadianos que ya vivían desplazados dentro de su propio país por conflictos internos. Toda esta situación da como resultado una crisis humanitaria catalogada como la más grande del mundo. Actualmente la situación de los desplazados sudaneses en Chad es crítica. Más de 1 millón de refugiados y retornados chadianos viven hacinados en campos improvisados a lo largo de la frontera, especialmente en la provincia de Wadi Fira, en el noreste del país. Las condiciones son extremas, escasez de alimentos y agua potable, y refugios también que escasean. Y esto aunado a la temporada de lluvias que aísla a las zonas de difícil acceso. Las organizaciones humanitarias advierten que los fondos para la asistencia son insuficientes ante la magnitud de la crisis. Y ante esta presión sin precedentes, el gobierno de Chad ha endurecido sus medidas y ha declarado el estado de urgencia en las regiones orientales. También ha solicitado con urgencia a la comunidad internacional un mayor apoyo financiero y logístico, advirtiendo que la inestabilidad en Sudán amenaza directamente la seguridad y la frágil economía del país, que ya alberga a cientos de miles de sus desplazados internos por conflictos previos. El pasado 23 de febrero, la República de Chad tomó la decisión de cerrar oficialmente su frontera con Sudán. El gobierno chadiano ratificó su neutralidad ante los hechos bélicos del vecino país, pero señaló que busca evitar que el conflicto se extienda a su territorio como base de operaciones. La inteligencia de los Emiratos Árabes ha estado funcionando activamente para contratar mercenarios y enviarlos al conflicto interno en Sudán, puesto que el principal actor aquí, el principal elemento es, como digo, los tres que mencioné, pero en este caso específico, el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que es un país que vende cantidades gigantescas de oro, pero que no produce ese oro, ese oro lo lleva desde Sudán. Cuando la guerra en Sudán se intensificó hace 3 años, esa frontera se convirtió en una puerta de escape para millones de personas. Chad mantuvo sus puertas abiertas, a diferencia de otros países que restringieron el paso desde el principio. Y para apoyar a las fuerzas internas en Sudán, los Emiratos Árabes se han encargado justamente de utilizar los campos de refugiados como fuente de contratación de mercenarios. Dado la precarización extrema de la vida de estas personas, entonces es pasto simple, fácil, para la contratación de mercenarios. Así que es muy peligrosa la situación. Según cifras de marzo de la OCHA y de ACNUR, más del 80% de los refugiados viven en asentamientos improvisados, no en campamentos formales. Asimismo, 1 de cada 4 niños sufre desnutrición aguda, según el Programa Mundial de Alimentos. Adicionalmente, en esta zona, la temporada de lluvias entre junio y septiembre convierte las vías en intransitables. Esto complica la entrega de ayuda que hasta 2025 solo el 38% de los recursos solicitados por Naciones Unidas para atender la crisis en Chad fueron financiados. Pero desgraciadamente la Organización de Naciones Unidas, como lo ha demostrado no solo en Palestina, en el caso iraní, en el caso libanés, sirio, las Naciones Unidas es una organización que para lo único que sirve es para ayudar al imperio, a toda su tropelía en los distintos países donde el imperio tiende a actuar. Las autoridades chadianas junto a ACNUR han comenzado a reubicar a los refugiados más lejos de la frontera para protegerlos de ataques transfronterizos. Pero el proceso es lento y los recursos siguen siendo insuficientes. En la única vez que las Naciones Unidas se preocupó en Sudán fue alrededor del año
2007 cuando decide enviar tropas. Pero estas tropas no eran para interponerse entre los bandos en conflicto. En el fondo, estas tropas eran para permitir que Sudán se dividiera en dos: el Sudán del Sur y el Sudán conocido por todo histórico. Pero esto tenía otros intereses mucho mayores, que era aislar a China del petróleo de Darfur. No nos olvidemos que en esa zona el petróleo y el oro que hay ahí eran visionados por Estados Unidos. Para los analistas, este cierre es el reflejo de un agotamiento nacional profundo. Chad lleva décadas siendo un país de acogida. Con la frontera oficialmente cerrada, los desplazados quedan en un limbo. Porque el nivel de sufrimiento que estamos presenciando en Sudán es insoportable, y está claro que no tenemos un problema sudanés con un ejército y las fuerzas de apoyo rápido enfrentándose entre sí. Tenemos cada vez más una interferencia externa que socava la posibilidad de un alto el fuego y de una solución política al problema. Sin embargo, la situación en los campamentos y asentamientos es crítica. En lugares como Adre y Tiné, los centros están desbordados. Miles de personas esperan ser reubicadas mientras viven bajo plásticos, con lo opuesto. Sin ir más lejos, el 18 de marzo de 2026, un ataque con drones en la ciudad fronteriza de Tiné mató al menos 15 personas que asistían a un funeral. Aunque el gobierno de Chad mantiene investigaciones abiertas, fuentes militares y locales atribuyen estos ataques a las fuerzas de apoyo rápido. En este caso, el presidente de Chad, Mahamed Idriss Déby, ordenó al ejército ponerse en estado de máxima alerta y advirtió que responderá militarmente a cualquier nueva incursión o ataque procedente de Sudán. Hay que ser bastante pragmático en esto. Ni a Estados Unidos, ni a las Naciones Unidas, a nadie le interesa la vida de las personas de estos pueblos. A Estados Unidos le interesa mantener la división de Sudán, le interesa que haya el derrocamiento del gobierno de Chad, le interesa que los Emiratos Árabes sigan explotando el oro en Sudán, y ellos van a seguir explotando el petróleo en Darfur. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha alertado sobre lo que a su juicio es un muy alto riesgo de genocidio en referencia a lo que considera una limpieza étnica en Darfur. De hecho, es un libreto genocida. A ellos les interesa absolutamente más que el oro y el petróleo que hay ahí, nada más. Si tú observas al imperio y sus secuaces, ¿dónde están involucrados? En Siria, petróleo. En Venezuela, petróleo. En Irán, petróleo. En Irak, petróleo. En Libia, petróleo. O sea, más claro echarle agua. Porque detrás de esa guerra están las transnacionales que venden petróleo. En este panorama, las condiciones de los refugiados son durísimas. 2 de cada 3 niños refugiados en Chad no están escolarizados. Las raciones de comida han tenido que reducirse a la mitad. El acceso al agua potable es una lucha diaria. Ante el invierno se multiplica el riesgo de enfermedades como el cólera o la malaria. Para los desplazados, la esperanza está en que la presión internacional pueda forzar un diálogo de paz real en Sudán. Mientras tanto, lo que permitiría salvar vidas es que los fondos prometidos se entreguen de forma rápida y sostenida. El mundo ha actuado como ciego, sordo, mudo, al igual como actuaron como ciego, sordo, mudo en Gaza. Esto es una política que, claro, obedece al racismo y al supremacismo mayúsculo que tiene Estados Unidos, el Estado de Israel y los Emiratos Árabes, que son la cabeza de la serpiente hoy en día en Asia Occidental. Donde no hay problema es donde está el petróleo, porque lo está explotando Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos. Nadie sabe cuánto petróleo se vende y a Libia no le llega dinero el petróleo. Es una situación dantesca. Bueno, esto mismo lo pretende hacer Estados Unidos con Israel y con los Emiratos en la frontera entre Chad y Sudán. En este escenario, los ciudadanos africanos de esa región esperan que, aunque la frontera esté cerrada, la ayuda humanitaria siga cruzando.
Esperan también que la reubicación de los refugiados lejos de las zonas de peligro continúe. Tras años de crisis, el cierre de la frontera con Sudán por parte de Chad es un reflejo del agotamiento nacional y la necesidad de priorizar su propia seguridad, pero deja a los desplazados en un limbo humanitario. La comunidad internacional no ha logrado un cese al fuego duradero en Sudán y la región paga el precio más alto. Sin embargo, organizaciones locales e internacionales continúan trabajando sobre el terreno, adaptándose a las restricciones. La respuesta de los propios refugiados, que han sido acogidos por comunidades chadianas a pesar de sus propias carencias, demuestra una resiliencia extraordinaria. Para los desplazados, la esperanza reside en la presión internacional renovada para reforzar un diálogo de paz en Sudán que permita su retorno seguro y voluntario. Mientras tanto, la cooperación entre organizaciones internacionales y el gobierno de Chad será vital para asegurar que, aunque la frontera esté cerrada, la ayuda humanitaria pueda seguir cruzando para salvar vidas. Así llegamos al final de esta emisión. Como siempre, muchas gracias por su compañía. Nos vemos pronto con más de Entre Fronteras.